Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Pedro Infante, ministro de la Juventud y el Deporte. Gracias por acompañarnos. Saludos, gracias a ustedes también por invitarnos. Sería muy interesante que nos hiciera el balance que tiene de Semana Santa a la par de analizar distintas declaraciones que ha habido tan importantes como las que ofreció el Papa Francisco en uno de los eventos religiosos más importantes y emblemáticos, en el cual voy a citar. Él decía que pedía para que Venezuela encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que le oprime. ¿Qué interpretaciones se pueden dar a estas declaraciones del Papa Francisco? Sí, bueno, primero saludar a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, 2 de abril, de acá de Venevisión, que es una ventana que se abre para poder explicar a nuestro pueblo. Acaba de terminar la Semana Santa, ¿no? Dábamos un balance hace rato de lo que fue la movilización del pueblo venezolano. Más de 11 millones de personas se movieron por todo el territorio nacional, los distintos estados. Estuvimos desarrollando el operativo Semana Santa Segura, dirigido por el ministro, el mayor general Reverol Torres. También tuvimos el despliegue en 249 destinos turísticos. Tuvimos el Festival de Playas, Parques, Ríos y Balnearios, más de 4.700.000 personas que participaron, se beneficiaron de este festival. Tuvimos un despliegue también en todas las iglesias, en los templos religiosos del país, donde bueno, el pueblo venezolano pudo participar de manera, digamos, en paz, con tranquilidad, con muchísima seguridad, y disfrutar de esta Semana Mayor, esta Semana Santa, todos los días, miércoles, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, domingo de resurrección. Yo creo que se demuestra que nuestro pueblo es un pueblo de paz, un pueblo de tranquilidad y que pudo tener una Semana Santa feliz y alegre. Y bueno, el Papa decía de las declaraciones del Papa, yo creo que de alguna manera nosotros coincidimos con el Papa. ¿En qué? En que bueno, Venezuela debe conseguir encontrar, el pueblo debe encontrar un camino de solucionar los problemas en paz. Y nosotros hemos propuesto, el presidente ha propuesto, bueno, las elecciones, como lo plantea nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. En apenas 48 días serán las elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo. Hay ya candidatos inscritos, hay comandos de campañas desplegados, la gente haciendo su campaña, y el pueblo venezolano tomará la decisión que tome. Y creo que el resto de los venezolanos y venezolanas asumiremos la decisión que, bueno, que tome nuestro pueblo. Y son las elecciones el camino del diálogo, el camino democrático, el camino que establece nuestra Constitución y el camino que además propuso la Asamblea Nacional Constituyente, y que un poder autónomo como el CNE estableció fecha para el 20 de mayo, y creo que será el camino. Lo otro tiene que ver con, en primer lugar, cuando nos hablan de canal humanitario, de crisis humanitaria, nosotros decimos, lo primero es que desbloqueen al país, que permitan que el país pueda comerciar con el resto del mundo y adquirir los bienes y servicios que necesita nuestro pueblo. Nosotros, más que canal humanitario, lo que necesitamos es que los Estados Unidos, que Donald Trump, cese el bloqueo financiero, el bloqueo económico, la persecución a nuestro país, a nuestras cuentas, que podamos hacer, digamos, lo que cualquier país puede hacer para el tema comercial. Ministro, cuando se hace referencia a la humanidad, el gobierno del presidente Chávez y del presidente Nicolás Maduro ha sido muy enfático en rescatar ese carácter humanista que debe tener lo que ustedes llaman este proceso revolucionario. Ha habido como mucha opacidad o falta de información acerca de la crisis ocurrida en Carabobo, que arrojó un saldo fatal de 68 muertos. La gente está reclamando información para que se esclarezca este caso. ¿Cuál es el pronunciamiento oficial que debería haber de su parte como ministro de Juventud y de Deporte? No, mira, sobre ese caso yo diría, en primer lugar, hay autoridades, digamos, el fiscal general que lleva el caso, que ya hizo algunos pronunciamientos y, digamos, en su momento oportuno dará las opiniones, las declaraciones oficiales sobre el caso. Yo atiendo la juventud y el deporte. Sería incluso irresponsable de mi parte poder hacer, digamos, algún comentario, algún pronunciamiento oficial en este tema. Por supuesto, lamentar. Para nosotros siempre un hecho de este tipo es lamentable. Nosotros debemos resguardar la vida de todos los seres humanos, de toda la población, y ese es el principal objetivo del gobierno nacional, del pueblo, del Estado como tal. Y nosotros, bueno, nos sumamos en una voz de lamentar los hechos ocurridos en Carabobo.
El plan Chamba Juvenil, la vez anterior que nos visitaba en el estudio hablábamos de el éxodo de venezolanos que en su mayoría son jóvenes que se van del país buscando nuevas oportunidades de trabajo. Hemos visto que el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, tiene una suerte de cruzada internacional convocando que los venezolanos retornen al país. ¿Cuál es el futuro que tiene un joven en Venezuela hoy desde la perspectiva laboral? ¿Cuáles son las oportunidades que existen? Mira, ese es un tema que se ha venido dando, el tema de la migración, un tema que además en todo el mundo, la migración por problemas económicos, por guerra que ha pasado en otros países. Venezuela, bueno, tiene una realidad hoy. Nosotros no desconocemos, el presidente fue muy claro en un mensaje que daba, en una carta que le enviaba también a la juventud venezolana. Decía, en primer lugar, bueno, que todos los venezolanos, estén donde estén, son venezolanos, son compatriotas. Nosotros respetamos, queremos, le mostramos mucho cariño, mucho afecto a todos los venezolanos. El que se haya ido del país, por alguna razón, por la que sea, nosotros desearle lo mejor y también desearle que dejen muy en alto el nombre de Venezuela. Pero además estamos seguros que el que se haya ido del país tiene profunda convicción de querer volver a la patria, porque además es el mejor país del mundo, que atraviesa problemas, que atraviesa dificultades, claro que sí, no las negamos, pero que además estamos construyendo cada día, bueno, soluciones a esos problemas y además todo un camino y toda una, digamos, unas alternativas, oportunidades para que todos vuelvan, todos regresen. Vamos a esperarlo con los brazos abiertos, aquí se queda, aquí hay un país, aquí hay una juventud, que seguimos trabajando, que seguimos construyendo, que seguimos generando riqueza, que vamos a seguir produciendo. Venezuela, hace apenas 2 semanas se anunciaba que Venezuela tiene la 4ª mina más grande de oro del mundo, pero además el éxito del petro, como viene resurgiendo, pero a la vez que se hablaba de la 4ª mina de oro más grande del mundo, se hablaba de una de las minas más grandes del mundo de cobre. Solo entre esas 2 minas estamos hablando de casi 160.000 millones de euros, que representan en riqueza que debemos ir monetizando, que debemos ir explotando con conciencia ecológica, por supuesto, pero que se debe traducir en bienestar para nuestro pueblo. Ministro, y así va a ser. Ministro, ¿cómo hacer para que Venezuela no se convierta en un pobre país rico? Voy a hacer referencia a esto que usted cita, está citando de que tenemos una de las 4ª minas más grandes del mundo de oro. ¿Cómo hacer para que esta redistribución de riquezas llegue a todos los venezolanos y en particular a los jóvenes que son el futuro, las generaciones de relevo? Mira, lo primero es tener conciencia de qué tiene nuestro país, de qué es nuestro país. Y yo diría, ¿por qué somos tan amenazados? ¿Por qué somos tan cercados? Bueno, es sencillo, tienes la reserva más grande de petróleo y el imperialismo norteamericano y su sistema económico depende del petróleo. Y digamos, el sistema económico mundial depende, siempre ha dependido de explotar las riquezas que tienen otros países. En nuestro caso, bueno, hablar de la principal reserva de petróleo del mundo, una de las principales reservas de oro del mundo, de otros minerales, el thorium, el coltán, reservorio de agua, la biodiversidad que hay en nuestro país, 60 o 70% de tierras fértiles, eso nos pone un país que es necesario dominar y controlar. O sea, yo cuando discuto con jóvenes incluso que nos adversan políticamente, siempre digo, sea quien sea el presidente de Venezuela, el imperialismo norteamericano y el sistema imperial mundial le interesa controlar los recursos que hay en este país. O sea, tengamos conciencia de que tenemos muchos recursos. Después, como generación, la responsabilidad que nos toca, que es producir, formarnos, avanzar en el tema de la tecnología, lograr independencia tecnológica y en esa medida lograr independencia en la producción, en la independencia económica y después la independencia financiera. El mundo se mueve con el dólar y hoy por eso aparece también la criptomoneda o la criptoeconomía. Venezuela recibió un reconocimiento recientemente por Rusia en todo el encuentro mundial que hubo sobre blockchain, que nos pone a la vanguardia, que nos pone un gran reto. Y yo diría es como jóvenes, todos los jóvenes que nos ven, que nos escuchan, mira, la tarea nuestra es, en primer lugar, estudiar y seguir preparándonos y formándonos, tener conciencia de que nuestro país es un país con muchas riquezas naturales y, en tercer lugar, que nuestra tarea como generación es, bueno, convertir a nuestro país en un país productivo y que pueda ser lo más independiente posible para poder seguir siendo un país soberano. En materia deportiva, ¿qué se está haciendo para la construcción de nuevos liderazgos y nuevas formas de influencias en las comunidades a través del deporte? Mira, acabamos de terminar ahorita el Festival de Playa, más de 3.000 espacios a nivel nacional, 135 espacios nacionales en los parques, playas, ríos, balnearios. Eso implica el despliegue de por lo menos 20.000 promotores deportivos comunitarios, 30.000 recreadores. Plan Chamba Juvenil tiene una línea de trabajo en el tema de promotores deportivos comunitarios que se vincula a la misión Barrio Adentro Deportivo. Vamos a un proceso de masificación del deporte, vamos a un proceso también de formación del talento humano venezolano, vamos a un proceso de fortalecer la atención social integral a nuestros atletas
de selecciones estadales, selecciones nacionales. Estamos preparándonos este año, tenemos los Juegos Suramericanos en Cochabamba, Bolivia, en el mes de mayo, tenemos en julio los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y tenemos en octubre los Juegos Olímpicos de la Juventud. El deporte no se detiene, tú sabes que el deporte tiene un carácter cíclico y se planifica en función de cada ciclo olímpico. Y ahorita tenemos la mirada puesta en Tokio 2020. Y eso va organizando toda la fuerza, digamos, y el despliegue de toda la intencionalidad del Plan Nacional del Deporte. Pero además de eso, la educación física en todas las escuelas y liceos, la entrega de material deportivo. El presidente nos ha pedido desarrollar un plan de masificación que ha llamado él Revolución Popular Deportiva. Y vamos entonces a cada escuela, a cada liceo, las unidades educativas de talento deportivo. Vamos también, dentro de 2 semanas, tendremos un encuentro con los presidentes de los 335 institutos municipales del deporte, con los presidentes de los 24 institutos regionales del deporte, para desarrollar a profundidad todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional del Deporte, tanto la masificación del deporte como el alto rendimiento, pero también la actividad física. Este viernes 6 de abril es el Día Mundial de la Actividad Física. Venezuela es un país que ha crecido en los últimos años muchísimo en la práctica de la actividad física. Trotar, manejar bicicleta, caminar, las bailoterapias, que son un gran movimiento a nivel nacional, o el baile libre, como también se le conoce, el senderismo, entre otros. Vamos a seguir promoviendo aquí en Caracas con la ciclovía, todas las rutas que tenemos en el Guaraíra Repano, Sabasnieve, por ejemplo, todos los domingos, más allá de todos los domingos, pero los domingos, que es el día que más es visitado, es promover la Cota 1000. Con el gobernador de Miranda estamos trabajando un proyecto que vamos a articular con la alcaldesa de Caracas para que toda la Cota 1000 se repotencie todos los domingos, y también el Parque Francisco de Miranda, el Parque del Este, como se le conoce, Parque Ali Primera, el Parque Hugo Chávez, y así en todos los estados del país promover mucho la práctica del deporte, la actividad física y la educación física, que además eso se traduce en salud para el pueblo, en bienestar para el pueblo. Y la Venezuela potencia deportiva será las medallas que conquistemos, pero también un pueblo que practica deporte, que no solo sea espectador, sino que también sea practicante activo del deporte. Ministro, en materia electoral, el tema internacional sigue tomando fuerza y muchos países han dicho que van a desconocer el resultado de las elecciones del 20 de mayo. ¿Qué expectativas hay de ese proceso electoral? Mira, en la misma sintonía del presidente, también de nuestra presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros como venezolanos nos corresponde exigir siempre que se respete la autodeterminación de un pueblo, que se respete la soberanía de un pueblo, que se respete además las leyes que nosotros mismos nos hemos dado a través de la Asamblea Nacional Constituyente del 99, aquella Constitución del 99, y ahora, bueno, toda esta experiencia. El pueblo venezolano va a unas elecciones el 20 de mayo. Yo creo que el 20 de mayo será un gran parlante hablándole al mundo, diciéndole de un pueblo que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere democracia, que cree en sus instituciones, que cree en las leyes, y que escogerá, bueno, al presidente que llevará los destinos del país del 2019 al 2025. Nosotros tenemos una propuesta, tenemos un candidato, el presidente Nicolás Maduro, y nuestro plan es el Plan de la Patria 2025. Nosotros invitamos al que nos adverse, bueno, que se sume a la otra propuesta o que hagan una nueva propuesta, pero nosotros creemos en las elecciones, creemos en la democracia, y tenemos, repito, un candidato que es el presidente Nicolás Maduro, que va a la reelección, y tenemos un proyecto que es el Plan de la Patria 2025. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Pedro Infante, ministro de la Juventud y el Deporte. Gracias por acompañarnos.